Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos unas de las sentencias más relevantes, normalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hoy vamos a volver a analizar un criterio muy interesante de un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a platicar sobre la libertad religiosa, el derecho de culto, qué involucra todo esto. En específico vamos a hablar sobre el caso de una persona que estaba recluida en un centro penitenciario y quería rendirle culto a la Santa Muerte. Sin embargo, las autoridades penitenciarias le negaron esta oportunidad. Esto ya nos deja mucho que pensar. Para platicar sobre este tema nos acompañan Antonio Medina, de Administración y Gestión Pública de la Universidad Abierta y a Distancia de México, Daniela Pineda, de Derecho de la UAM, Gisay Mendoza, de Ciencia Política de la UAM, Renata Romero, de Derecho de la Ibero, y Lorenza Urías, de Derecho también de la Ibero. Yo soy Alejandro Telles, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir. El programa de Justicia TV en el que abordamos cuestiones de distintas carreras y universidades. Pues como les platicaba, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a ubicarnos un poquito. Estamos en un centro de reclusión en Chiapas. Y hay una persona que hace la petición de poder ingresar una imagen de la Santa Muerte y también de poderla rezar durante un periodo de 30 a 40 minutos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto va en contra del orden público? ¿Creen que hay una razón suficiente para negarle que pueda ejercer este derecho de libertad de culto? ¿El rezarle a la Santa Muerte debe estar incluido o no dentro de esto que entendemos como este derecho? Hoy estoy muy contento porque regresamos a los programas presenciales en el Derecho a Disentir y lo hacemos con un panel de lujo. Entonces, bienvenidas, bienvenido, qué gusto tenerles por aquí. Gisay, platíqueme un poquito. ¿Qué te pareció la sentencia? ¿A favor o en contra? ¿Y de qué quieres que platiquemos? Hoy creo que es una sentencia que nos plantea un tema muy importante en México con su historia y como pues esta parte que es difícil de las fes, ¿no? Más allá de iglesias, las fes, porque como por el subsuelo el tema en sí es esta estigmatización que tiene el culto a la Santa Muerte, ¿no? O sea, cómo se le ha ponderado de un carácter violento, se le ha relacionado con narcotráfico, con todo lo que está mal o todo lo que no entra en lo que es correcto. Y justo el hecho es que ya no estamos hablando de cuando inicia el culto, ¿no? Que a partir del 2001 hay un boom enorme, por lo menos en la Ciudad de México, porque en Tepito se pone, o más bien se hace público el primer altar a la Santa Muerte. Y a partir de ahí la gente comienza a revelar esto, porque una de las cosas que se había visto mucho el siglo pasado es que existía el culto, porque siempre había existido. De hecho, aquí me voy a salir un poco del tema, o sea, se cree, bueno, no del tema en general, pero bueno, el punto es que nace de tres, o tiene tres antecedentes, ¿no? Está el cristianismo, está estas cosas como prehispánicas, todo este culto, que muchos, tanto cronistas como especialistas y sociólogos dicen que pues de ahí fue como el avance progresivo a lo que hoy conocemos como el culto de la Santa Muerte. Otros, incluso los creyentes, dicen, no creo que están pidiendo un poco la santería, ¿no? Esa es su tercer rama. Entonces, definitivamente tenemos una amalgama preciosa de cosas. Y digo cosas porque está primero, o sea, fíjate que para rezarle a la Santa Muerte, lo primero que tienes que hacer es invocar a Dios. Bueno, rezar a Dios. ¿Invocar a qué? ¿A Dios? Okay. A Dios. O sea, Dios, el Dios católico cristiano, ¿no? Y después de eso ya tienes el permiso para establecer contacto con la Santa Muerte, de acuerdo al culto. Y entonces, o sea, a mí se me hace algo muy rico en análisis tanto sociológico como político, ¿no? Porque, o sea, creo que es importante ir dimensionando que un país como México, que se dice ser laico en las leyes, porque lo dice, y ante otros estados-naciones, pero en la realidad no lo es, ¿no? Porque
cómo, y esto justamente se ve reflejado en la sentencia, como sí permito misas, como sí permito comuniones, como sí permito, etcétera, dentro de la cárcel, que son rituales, no sé si estoy utilizando bien la palabra, católicos cristianos, pero no dejo que tú y tus compañeros de celda se reúnan a rezarle a la Santa Muerte, ¿no? Entonces, hay una diferencia sustancial, pero que viene, que nace de la estigmatización mucho, yo creo, pues, de este culto, ¿no? Que se le asocia, definitivamente. Entonces, la verdad, al final del día, la sentencia se me hace muy injusta porque le terminan diciendo que no. Y pues sí es un antecedente importante para que demostrar que en México no solamente es cristianismo o catolicismo, sino también existen otros cultos y aparte de otros cultos, incluso otras religiones, ¿no? Entonces... ¿Y sabes qué me mueve mucho de lo que dices? Definitivamente hay un tema de estigmatización. A ver, también desde el desconocimiento, ¿no? Hay mucha gente que probablemente piensa que este tema de la Santa Muerte es muy contrario a la cultura católica, ¿no? O que pudiera ser antagonista, y como bien lo mencionas, no. Y justo muchos prejuicios parten de ese desconocimiento, ¿no? Parten, pero más bien porque todo el mundo lo empezó a enfocar de dónde estaba naciendo ese altar, o sea, en Tepito. O sea, digamos, de ahí se empezaron a agarrar muchísimas gentes, incluso hay opiniones públicas que han dicho por ahí, de que no, es que la Santa Muerte solamente es un culto para pobres o para asaltantes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y no es así. Incluso hay amas de casa, hay comerciantes informales, que justo es una de las partes más importantes que tienen, porque es yo me encomiendo a ella, yo le rezo para que me vaya bien en mi negocio. O sea, nada que tiene que ver con la violencia que tanto le den, ¿no? Pero es donde nace. Por eso es profundamente clasista y racista, ¿no? ¿Cuántas aristas de discriminación podemos encontrar rascándole nada más tantito, no? Solo hace falta checar tu privilegio. Ay. Daniela, qué gusto tenerte por acá de vuelta. A ver, platícame justo algo de lo que empezaba a mencionar, que sabe, era, en efecto, a unas personas sí se les permite y a otras no. ¿Qué te parece esa parte de la sentencia y de cómo reconoce que ciertos cultos o religiones sí y otros no? Pues al final lo que hace el tribunal colegiado es que justifica esta distinción en el registro oficial, ¿no? O sea, las religiones que están institucionalizadas, que están oficialmente registradas, entonces sí pueden llevar a cabo manifestaciones o rituales dentro del penal, pero aquellas religiones que no tienen ese reconocimiento no. Y creo que, digo, es una forma jurídica de justificar justo lo que dices. O sea, no debemos de perder de vista que es la Santa Muerte del culto que estamos hablando, el culto a la Santa Muerte, y que trae muchísimos prejuicios detrás pues, o sea, el ritual y todo en torno a la Santa Muerte tiene, o sea, todo el significado que hay en torno tiene muchísimos prejuicios detrás. Y yo creo que es una decisión que no responde a la laicidad, porque el Estado laico, este principio fundamental en cualquier Estado democrático, no implica simplemente una posición de abstención del Estado. O sea, no implica un solo uno hacer y yo me desentiendo. Implica una posición activa de permitir la libertad religiosa en condiciones de igualdad, para no permitir precisamente que haya religiones o que haya instituciones religiosas que adquieran muchísimo poder, y implica también neutralidad, implica poder juzgar sin vamos a hacer valoraciones, que yo creo que en el fondo esta decisión de no permitir que se haga el culto a la Santa Muerte tiene una valoración de entenderla a la Santa Muerte o este culto como algo negativo, y a partir de ahí se surge la negativa, pero la neutralidad que implica el principio de laicidad no permite hacer estas valoraciones, o por lo menos no permite hacerlas de forma injustificada. Se tienen que razonar y tienen que tener una dimensión de beneficio público. Pero en este caso, si estas personas no estaban ejerciendo violencia contra nadie, pues no tiene por qué. Y creo que lo último que hay que valorar, y que creo que es muy importante, es que estamos hablando de personas recluidas de su libertad, que es una población vulnerable por muchos motivos, y que yo creo que es muy denunciado las condiciones en las que viven allá adentro. Y a veces funciona, o sea, esta idea punitivista y esta idea de tenerlos como si fueran
casi personas incapaces de tomar decisiones y de decidir, ¿no? Lo que es bueno y no. Y si hubiera un enfoque dentro de estos centros pues de reinserción social y de si te está funcionando el culto a la Santa Muerte, tal vez como persona y para atravesar esto, pues igual mi chamba es permitírtelo, ¿no? Pero partiendo una vez más de estigmatizar a estas personas, pues se lo niegan. Entonces me parece una sentencia muy lamentable y que también puede dejar un precedente pues negativo no solo para el culto a la Santa Muerte, sino para cualquier otra manifestación religiosa que no sea hegemónica y que pueda ser rechazada bajo este argumento. Tocaste muchos temas. A ver, me voy a poner en orden porque quiero intervenir como en 25 de las cosas que dijiste que me parecen muy importantes. Uno, creo que sí, en efecto, y esto es muy interesante lo que dices. El enfoque que tenemos que dar del Estado frente a ciertos derechos, incluso muchas clasificaciones partían de entender cuándo tiene que ser una posición de neutralidad y de no meterme y cuándo necesitaba de un ejercicio activo por parte del Estado, ¿no? Cada vez hemos ido borrando un poquito más y entendiendo que todos los derechos necesitan que las autoridades entren y no simplemente decir, mi hermano, yo respeto. ¿Qué tanto, como dices, qué tanto hablamos de laicidad cuando aquí te están diciendo, uy, tu culto no está en la ley, mi hermano? O sea, no me parece tan claro y me genera ciertas dudas. Y este último punto que tocas, a ver, sí, hay una estigmatización a las personas que tienen un culto a la Santa Muerte, pero pues también en general las personas en prisión. Es un tema al que no queremos voltear a ver. A ver, dije que bienvenido y platícame tu punto de vista. Pues justo es preguntar quiénes están en cárceles. No, ya nos vimos estos últimos meses en el tema de la prisión preventiva. Las personas que están en la cárcel son las personas racializadas, las personas pobres, las personas que no tienen el capital necesario para alcanzar mínimo un abogado o una abogada que pueda permitirles un amparo. Entonces, fue un acto discriminatorio muy cañón lo que en esta sentencia lo que se ve, porque precisamente el cargo social que trae el rito a la Santa Muerte pues es muy grande en el tema de a quién está enfocado o a quiénes se les vincula de inmediato al tema de la Santa Muerte. Entonces, primero sí preguntar quiénes están en las cárceles, por qué están en esa parte, porque la sentencia no dictamina si es una persona que ya tuvo sentencia, o si está en prisión preventiva oficiosa, o si está esperando a que alguien agarre y pueda tomar su carpeta de las miles que hay y que todos no se han atendido. Entonces, con eso creo que sí es importante el preguntar y el decir, a ver, ¿bajo qué argumento no jurídico le estás privando que esa persona pueda profesar ni siquiera su religión? Porque la parte del rito a la Santa Muerte sí no está dado como una religión, que tiene muchísimos feligreses y de hecho uno de los puntos más fuertes es la iglesia de Tultitlán, que es donde tienen sí, tienen la estatua de la Niña Blanca, ¿no? Que ellos lo conocen como la Niña Blanca. Es una que está enorme Sí, en la carretera, sí. lo sabía. Sí, 20 y tantos metros y que tiene aproximadamente a 14,000 feligreses, porque ellos se denominan feligreses cada mes. Entonces, decir, a ver, ¿por qué no lo estás reconociendo como religión? Porque no cumple con lo que tú estás estipulando que es lo correcto, que es esta idea de un sistema racial, ese sistema de blanquitud. El sistema de blanquitud funciona como el machismo, ¿no? Es un sistema que es hegemónico y que rige qué es lo correcto, qué es lo que tienes que hacer, y que hay unas personas que oprimen y unos opresores, ¿no? Las personas racializadas, yo me considero persona racializada, me considero como prieto, me encanta esa parte. Sufrimos mucho ese tema del sistema de blanquitud porque son pequeñas acciones que nos van privando del tema de, en este caso, de profesar nuestra propia creencia. Ya estaba mencionando esta Isabel y esta Daniela, porque no se le permite, como cualquier otra parte, una fe, inclusive hay altares dentro de las prisiones con la Virgen, con Jesús, con San Benito, con San Judas. ¿Qué es lo que el Estado, en este caso, con este dictamen, esta sentencia, qué es lo que va a permitir? Y si somos realmente laicos, ¿por qué no romper ese esquema de, para que sea una religión, tienes que registrarla ante la Secretaría de Gobernación? ¿Por qué? Porque la figura jurídica de ahí es una asociación. Obviamente no quiero decir, pues hay que registrar o hay que permitir todo, porque justo en el artículo 24 estipula que está bien que tú puedes creer en lo que tú quieras, siempre y cuando no interponga otros derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí yo podría hacer una pregunta.
Si yo te digo, si tú dejas de creer, vas a recibir castigo divino. ¿De qué religión crees que te estoy hablando? ¿Católica? De la católica. Claro. La Santa Muerte también. Si dejas de creer en la Santa Muerte, te va a caer el castigo divino, vas a tener problemas en familia, la niña blanca se va a vengar de ti. Entonces, si vamos a una línea de investigar o de definir qué religión es la correcta, pues vamos a encontrar que todas son lo mismo. Muy probablemente, sí. Entonces, Pero yo creo que ahí habría un tema, ¿cómo que religión correcta, no? Porque entonces entrarías en muchos dilemas de exactamente. ¿no? O sea, Pero parece que así va este tema Exacto. de que el Estado te registre qué religiones sí, qué religiones no. ¿qué es lo correcto, qué no es lo correcto? Bueno, pero a ver, el Estado tiene que hacer eso, pues por el hecho de poner orden en la sociedad, ¿no? O sea, si todos quisiéramos y pudiéramos hacer lo que queramos, pues esto sería una locura. Sí. Debe haber Ir en contra del Desorden, orden implica público. delincuencia. Porque si nos vamos al derecho de libertad religiosa que se encuentra previsto en el artículo 24 constitucional, te dice que tiene dos facetas, una faceta interna y una Y la faceta externa. Dentro de la faceta interna, pues tú estás permitido de creer en lo que sea que creas y tener las creencias religiosas o espirituales que te nazcan. La faceta externa ya involucra, digamos, expresar tu religión y lo que dicen... lo que implica esta faceta externa es que tú puedes venerar tu religión dentro de los espacios que sean, digamos, prescrito o registrado para eso, como un templo o una iglesia, y que en caso de que no se esté realizando en un espacio que esté delimitado para eso, entonces tienes que atender a la ley reglamentaria. La ley reglamentaria en este caso lo que te está diciendo es para considerarte como una religión válida, te tienes que registrar ante la Secretaría de Gobernación. El problema en el presente caso es que la Santa Muerte no está registrada ante la Secretaría de Gobernación. Y lo que dicen es, tú puedes hacer lo que quieras con tu religión, pero este es un espacio público. Y lo que a mí me parece tan problemático de eso es, no solo es un espacio público, sino que también ese espacio para una persona privada de su libertad se convierte en su esfera personal absoluta. O sea, se convierte en el espacio en el que llevan a cabo su día a día, en el que llevan a cabo su profesión, si es que se tiene la oportunidad dentro de un penal. Y pues por supuesto también es el espacio en el que pueden ejercer su religión. A mí lo que me parece tan problemático de decirle, sí, dentro de un espacio público solo puedes ejercer la religión que está permitida o la que yo considero que puede estar permitida, es que el Estado se convierte como en un juzgador muy paternalista de esto me parece válido, esto no me parece válido, y creo que en sí el tener esta negación a que siquiera se meta un objeto de culto que era la Santa Muerte. O sea, ver un peligro en esa figura en el que una persona simplemente va a venerar su religión, sí me parece que está sumamente ligado a lo que decían mis compañeras y mis compañeros de una estigmatización a partir del contexto cultural de las personas que ejercen esta religión. Ahora, lo que mencionaba Renato también es importante, es decir, a ver, sí, libertades, sí, derechos, pero también el Estado tiene que jugar un papel en guardar el orden social. Regulador. Y sí pudiera haber ciertos casos, y sobre todo en temas tan espinosos como la religión, en la que justo el Estado debería decir, vamos a ver hasta dónde puedo marcar las líneas justamente para que no se dañen derechos de terceros y para que en el espacio público podamos tener cierto orden. ¿Era hacia dónde iba Sí, Renata? exacto, o sea, se me hace, no problemático, pero no podemos hablar solo de libertad y ya, o sea, yo estoy de acuerdo con todas las opiniones que ustedes dijeron en cuanto a que, pues sí es, o sea, sí es una religión sobre todo donde existe mucho prejuicio, pero aquí, o sea, a mí lo que me generó mucha duda al leer la sentencia fue, pero ¿por qué la Santa Muerte no se ha registrado ante Secretaría de Gobernación? O sea, ¿cuáles son las razones? No, y aparte, justo, yo me hice cuando estaban hablando, yo estaba haciendo la misma pregunta, Renata, y luego recordé lo que comentaste. Dije, pero si esto viene de cierto catolicismo, no podrías venir de ahí. Pero a ver, espérenme, porque quiero hacerles muchas preguntas, y ya vi que todas quieren participar, y tenemos que ir a un pequeño corte, y regresamos a esto que es el derecho a disentir. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV con un programazo, en el cual me está dejando más dudas que certezas. Al parecer ya el panel se está balanceando hacia que hay una sentencia incorrecta por parte de este tribunal. Pero Gisay, nos quedamos contigo. ¿Qué querías aportarnos en lo que íbamos? Y justo, bueno, esta segunda cosa que es como uno de los argumentos más fuertes, siento yo, bueno,
mi especialidad no es las leyes, pero yo así lo aprendí. Con H. Era justo que se le negaba rotundamente, digamos, profesar su culto, porque donde estaba recluido ya estaba estructurado un horario donde no se le podía restar el tiempo, cosa que digo, si se les está quitando o ellos mismos querían retirarse esos 30, 40 minutos de su tiempo libre, creo que no habría ningún tipo de impedimento en hacerlo, ¿no? Igual porque no hacían ni dañaban a otros carcelarios, me parece. Entonces, ahí definitivamente entra justamente de nuevo este prejuicio, y más allá que prejuicio es preguntarnos y hacernos la pregunta si es correcto permitir institucionalmente, no sé si estoy utilizando bien el término, unas fes y otras no, porque unas son más acertadas a esta idea de normatividad que tenemos o de lo que es bueno Correcto, y malo. lo que es correcto. Ujú, sí. Entonces, Ay, perdón. Justo es, o sea, yo sé con lo mismo. Estabas mencionando, ¿no? Es que significa la parte del Estado debe poner orden, sí, debe poner orden, pero en muchas ocasiones perdemos de vista qué es orden y qué es progreso. Progreso para quién, orden para quién, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de la historia de cómo se construye la sociedad mexicana, que es una sociedad racista, vamos a entender el punto de lo indígena era alejado de lo europeo, de lo que significaba el progreso, inclusive desde antes de Porfirio Díaz. Esta idea del mestizaje que se nos ha vendido de quitarle lo indígena a las personas alejadas de las élites para alcanzar progresos, recae mucho en esta sentencia. No, tú no vas a profesar el culto a la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque eso no es el progreso, eso no es el orden. Porque la Santa Muerte, estamos hablando en la parte del corte, la Santa Muerte dicen, es que es muy castiga. Digo, sí, todas las religiones castigan. No, es que si yo hago igual una vez más la pregunta, si yo les digo que si pierden la fe y no rezan, los van a castigar de forma divina. ¿Hasta quién le estarían preguntando? ¿No? ¿Qué religión hace eso? Todas. Pero en específico se pueden ir. Es que la Santa Muerte es muy vengativa. Estabas mencionando. ¿Qué santo en esta idea no es vengativo? Si tú a San Benito no le cumples con la parte de la medalla y no la tienes y no se la regalas a los seres queridos que tú pediste a San Benito te va a decir, oye, ¿no? Y vienen los castigos divinos. Entonces, esta idea de que la Santa Muerte está ligada a la delincuencia, a la pobreza, a lo prieto, a lo indígena, a lo pobre, pues siento que recayó muchísimo esa sentencia. No puedes permitirlo porque no es progreso. Buscamos aquí que la gente se reinserta a la sociedad y tú vienes con cosas de un culto donde todo es delincuencia y el narcomenudeo lo emplea y cosas así. Dices, eso fue acto discriminatorio. es importante apuntar que, o sea, creo que todo tipo de religión o expresión religiosa a veces se puede radicalizar, Sí. ¿no? Llámese, por ejemplo, los fanáticos católicos, o si tú te vas a los narcosatánicos, no sé si recuerden ese caso, o sea, realmente como dirían por ahí, en la viña del Señor hay muchas cosas, ¿no? Entonces, para seguir en esta línea, justo dentro del mismo culto, y los mismos feligreses lo dicen, así como puede haber gente de cuello blanco rezándole a la blanca, así lo dicen, así estoy yo también, ¿no? Es muy importante, creo que, aterrizarnos en que no se trata de si es la Santa Muerte o otra religión, sino que cae en unos eh, marcos de significación de su historia, de dónde viene este culto, de las periferias, ¿no? Que me choca esa palabra, pero que justo de donde no está lo apostólicamente bueno, ¿no? Y lo blanco también. Analizando el papel que el Estado tiene ante una pluralidad, no solo de religiones, sino de ideologías. O sea, si pensamos que puede haber tantas ideologías como hay personas, pues ¿cuál es el papel del Estado en cómo voy a delimitar si está permitido hacer esto o no esto? Pero creo que en esta sentencia, por ejemplo, y la regulación, porque la sentencia se basa en una regulación de la ley que está establecida en la ley reglamentaria,
se pierde de vista que en nuestro país ya tenemos jurisprudencia, ya tenemos avances jurídicos que reconocen que existen otras cosmovisiones y que incluso las reconocen como, en el caso de las comunidades indígenas, se reconoce que se pueden autodeterminar a través de sus usos y costumbres. Se reconoce a través de un amparo en revisión de la Suprema Corte que pueden incluso ejercer jurisdicción indígena sobre ciertos crímenes que se desarrollen en su territorio por personas pertenecientes a esa comunidad. Y, por ejemplo, en este caso me parece relevante porque justamente en ese amparo en revisión se determinó, tú puedes ejercer tu jurisdicción mientras que no se trate de un caso en el que se atentó contra un bien del orden público que es importante. Si se asesinó a una persona, si se cometió un abuso sexual, esos crímenes ya, digamos, trascienden tu jurisdicción indígena y se pasan a la jurisdicción del Estado. ¿Por qué el Estado en este tipo de casos no puede hacer lo mismo y reconocer, tú ejerces tu religión mientras esa religión y ese ejercicio no transgreda los derechos de las otras personas del penal, por ejemplo, o por ejemplo, si no influye actos violentos o ya en un estado muy paternalista hasta actos de automutilación? Pues eso sí lo puede regular el Estado, pero ¿por qué irte desde un inicio a asumir que venerar la Santa Muerte es algo violento, es algo que transgrede el orden público? Que creo que es algo que es lo más problemático. Ahora, aquí, de lo que dices, creo que veo dos posibilidades. Irnos por esa cuestión de decir un análisis ex post, de donde el Estado diga, ya transgrediste, ya te pasaste. O la otra, que la idea de Renata me suena también súper sensata, decir, a ver, a mí como Estado me toca justo prevenir que no pasen estas cosas. Y como bien lo dices, multiplicidad de personas, multiplicidad de ideologías, multiplicidad de religiones y multiplicidad de formas de actuar y de profesar esa religión. A mí que me toca como Estado, ex ante verificar conforme a mi ley, poder revisar y que tú me traigas o que me llenes el formato B14 en el que me dice qué implica toda tu religión, y yo decir, ¿qué crees? ¿Sabes qué? No te puedo reconocer porque estos tres pudieran dañar derechos de terceros. Este puntito que implica el culto a la Santa Muerte pudiera ser ofensivo para otro tipo de religiones, pero ya vi que no convencí a Daniela, entonces cuéntame. Creo que estamos perdiendo de vista algo de la razón de ser de la regulación de las instituciones. O sea, que exista una ley reglamentaria, que las instituciones se tengan que regular, no tiene que ver solo con que el Estado paternalista viene yo voy a pedirle permiso, oye, fíjate que quiero profesar esta religión, y entonces me checa y dice, sí, estás muy bien, vas. O no responde solo a eso. Hay un motivo hasta histórico de que el Estado y la Iglesia habían estado juntos, y separarlos implicó ponerle límites a la Iglesia y a las instituciones religiosas, y regular cómo se financian, y regular de dónde pueden recibir dinero, y regular a dónde pueden meter dinero. O sea, el motivo de ser y la razón de ser de las regulaciones de las instituciones religiosas creo que responde más a esto de verificar cómo se desarrolla una institución religiosa en la sociedad y hasta dónde entra, sobre todo en lo público, que con un permiso al Estado para decirle, oye, ¿puedo ejercer esta religión o no? Porque realmente, o sea, creo que la Constitución es muy clara. Todo esto es de ley reglamentaria. O sea, la Constitución es clara y es libertad religiosa y es algo que compete al individuo y que es de la esfera interna de cada persona el decidir profesar una religión. Y si nosotros aquí decidimos que vamos a venerar a no sé quién y entonces ahorita nos reunimos y ponemos a hacernos nuestra religión, pues no necesitamos pedirle permiso al Estado y estamos haciendo ejercicio de un derecho reconocido constitucionalmente. Entonces, creo que no hay que entender de esta forma la regulación, porque creo que responde a cuestiones mucho más de reconocer el papel político que puede llegar a jugar una religión o una institución religiosa, que a este permiso al Estado para hacerlo. Y en este sentido, a mí por eso me parece que hasta jurídica, o sea, en términos de estricta técnica jurídica, la sentencia está mal fundamentada, porque decir que no tienes registro ante este registro institucional que obedece a razones muy distintas, no puedes profesarla públicamente, me parece que no tiene sustento constitucional ni legal. A mí me llama mucho bueno, a mí me brincaron como dos cosas. Primero, como también presiento y siento más bien que sí está mal dictada la sentencia. ¿Por qué? Porque pues tú como persona privada de la libertad, que prácticamente vives en 4 paredes por no sé cuántos años, es fuertísimo que quieras tú desarrollarte y desarrollar tu libertad y profesar
y te lo prohíban así a rajatabla, ¿no? O sea, de que no, como no eres una religión hegemónica, boom. Pero después también, o sea, como que me brinca el lado de, ahí es donde creo que se contradice un poco la sentencia, porque pues está hablando como del espacio público, pero al mismo tiempo es el espacio personal del reo, ¿no? O sea, se conjuntan estos dos espacios en uno solo, y eso es lo complejo. Pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención de que, ok, supongamos que le hubieran concedido el amparo, y los demás reos que también profesan a la Santa Muerte, se les hubiera, o sea, hubieran dicho, o sea, si hubieran tenido que amparar también, o qué hubiera pasado también. El amparo, que yo le entro, pero... Sí, exacto. O sea, bueno, sí, totalmente es algo muy... Criticar al principio de relatividad a Emily. Pero es muy duro, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo mantienes ese orden dentro de la cárcel, no? De, no, solo él va a poder profesar 30 o 40 minutos a la Santa Muerte y todos ustedes, porque no tienen un amparo, no. Eso se me hace también súper fuerte. Y creo que, o sea, realmente lo violento es, o sea, dado con la forma en la que se lleva el culto religioso a la Santa Muerte es muy diversa. Y no puedes A ver, cuéntanos, instrúyenos. No, ajá, o sea, por ejemplo, incluso va desde el altar o desde el templo en el que estés, ¿no? O sea, por ahí hice un poquillo de investigación y, por ejemplo, en el de Tepito no te puedes ir a rezar, pero no hay sacramentos, ¿no? O sea, no hay matrimonio, que sí hay en el de donde está la estatua. No hay bautizos, que sí puedes, en donde igual está la estatua, y en el de Catepec también me parece. Entonces, realmente me parece a mí personalmente violento hacia la propia forma en la que es una religión, ¿no? Porque en ese caso, estrictamente nos tendremos que, por ejemplo, en el lado católico, apegar a lo que dice la iglesia, ¿no? O sea, vas a ir a misa todos los días y quien no cumpla, entonces igual ya no sería parte de esa religión, o sea, a eso voy, ¿no? A mí. Y creo que en esta parte de no cumplir con tu religión, ahí caemos otra vez en juzgar, pues que es muy grave y que no. O sea, para las personas que veneran una determinada religión, que les digas, no puedes cumplir con tus sacramentos, no puedes rezarle atendiendo como un objeto religioso, pues ha de ser algo muy grave. Y eso me recuerda mucho a la sentencia de las personas testigos de Jehová y las transfusiones sanguíneas, en las que las personas decían, pero ¿cómo va a ser más importante la religión de estas personas al hecho de que vivan? Y la realidad es que muchas personas prefieren morirse porque saben que si regresan a sus comunidades, habiendo recibido un procedimiento médico, pues es el exilio. O sea, pierdes una comunidad muy valiosa o pierdes aquello con lo que creciste, y eso también es más grave, y nunca debemos de caer en juzgar desde nuestra percepción de qué es valioso, qué es válido, qué es grave. Sí, pero ahí es muy importantísimo esa parte de entender nuestros privilegios, ¿no? O sea, dirán, checa tus privilegios. Es esa parte, de entender los privilegios. ¿Por qué? Porque decimos, ok, tú, ¿por qué, no sé, a los testigos de Jehová? O sí, vamos a poner, o a los judíos inclusive, ¿no? Que los judíos no pueden hacer ciertas cosas. Y le decimos, pero es que ¿por qué no? No, los testigos, ¿por qué no aceptas esa transfusión de sangre para que te salven y que no sé qué? Pues él dice, pues que si la acepto no va a poder rezar, ¿no? Entonces, si criticamos y juzgamos esa parte y decimos, es que ¿por qué los demás reos van a querer, que no sé qué, que bla, bla, bla? Podemos sacar en una situación donde indirectamente o a que no nos demos cuenta estamos discriminando otras personas por no pensar o no reaccionar a como nosotros reaccionaríamos, porque tal vez no tengan el capital suficiente para ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una situación importantísima cuando, vamos a suponer, hay personas que le rezan a la Niña Blanca o a la Santa Muerte, y estas personas lo que hacen en un punto en específico es, si tengo el capital o tengo la capacidad para yo tener mi propio espacio y poder rezarle, súper, ya la hice, y le voy a poder rezar a cada momento, pero si le privamos a la persona de no poder no poder rezarle en el tema de la cárcel, lo que decíamos, pues agarramos y nos traemos una imagen y listo, ¿no? O aquí mismo ponemos, yo agarro, meto mi celular y listo. Pero son situaciones muy distintas porque esas personas están privadas de la libertad, no sabemos el motivo en específico, o inclusive si ya hay una sentencia, y no podremos como decir, es que, pues, tontamente quiso irse por la vía legal, no le funcionó y ahora está más regulado, más vigilado que nunca. Entonces, creo que sí sería revisar mucho checar nuestros privilegios. Yo
Bueno, para terminar esta sesión de comentarios, creo que remitámonos a algo que también plantea la sentencia, que es la fe, que crea identidad. Entonces, al no poder este acto, a lo mejor, de rezar, está rompiendo con su identidad, está rompiendo con una parte muy sensible del ciudadano y individuo, ¿no? Entonces, creo que solo sería como para ir cerrando esta. Fue violento, fue muy violento ese dictamen. Definitivamente. Pero a ver, de lo que rescato de lo que están mencionando, también algunos de ustedes mencionó, a ver, hay cuestiones en las que sí debe intervenir el Estado. Si hay una persona automutilándose por una cuestión religiosa, sí puede. ¿Dónde marcamos el límite? ¿O no? Es que ahí es Bueno, es el que, meollo. o No, sea, pues te estoy depende de preguntando, te cómo, veo así como, pues, quién sabe. cómo analices qué tan paternalista tiene que ser el Estado, qué tan liberal tiene que ser el Estado. Si yo quiero decir, a mí y a mi compa nos gusta mutilarnos mutuamente, no está haciéndole daño a nadie, ¿qué tanto el Estado puede decir? Sí, no, que eso ya es otro tema completamente diferente. ¿Qué opinas de eso también? Pues en el caso, o sea, regresándolo al caso en específico, no conozco muy bien las particularidades que implican venerar a la Santa Muerte, pero sí creo que dentro de las particularidades de la religión que no transgreden, no se trasladan al orden público, eso cae dentro de la libertad religiosa de una persona, y la libertad no solo religiosa de una persona, sino la libertad de una persona de hacer y decidir de acuerdo a sus propios intereses, que creo que eso se pierde en el sistema penitenciario. Ya no tienes derechos políticos, ya no tienes libertad ambulatoria, o sea, ahora también te están quitando aquello en lo que puedes creer porque no estás registrado, o sea, ya están traspasando límite tras límite en el que se convierte en un estado sumamente paternalista, sumamente transgresor, y pues ahí es donde está mi crítica, no solo esta sentencia, porque la sentencia está basada en una regulación. Entonces el problema no es que la sentencia no supo, digamos, desprenderse de esa regulación, pero que también esa regulación está exigiendo esas formalidades. No me parece que la regulación, o sea, de los artículos que citen la sentencia, no me parece que se desprenda en lo absoluto que se necesita un registro para poder profesar dentro del... O sea, esa creo que es una interpretación del juez y del colegiado. Sí, ahí fue el tribunal que dijo... Fue una interpretación que hacen, y bueno, yo creo que con esto que preguntabas, que sin duda es una pregunta muy legítima, o sea, esto de dónde el Estado sí puede entrarle y dónde no, pues como con la prisión preventiva, caso por caso. O sea, hacer como que afirmaciones generales sobre un tema que incluso filosóficamente, éticamente tiene tantas complejidades, pues es difícil llegar a absolutos, ¿no? Claro. Hay que valorar, como se valoró en la sentencia del caso de los testigos de Jehová y las transfusiones sanguíneas, se debe de hacer un ejercicio de ponderación dependiendo las particularidades de cada caso para determinar entonces si el Estado, con base en otros principios, puede entonces intervenir o no en la libertad religiosa de una persona. Eso me parece fundamental. Creo que sí, con lo que me han mencionado, llegaba a ese punto de decir, pues chance sí, el escenario ideal es que las autoridades vayan caso por caso ante este tipo de peticiones y decir, a ver qué abarca y también a quién le vamos a pedir, a qué autoridad vamos a pedir que haga ese análisis de decir, ok, sí, ya me contaste de qué va tu religión, de qué es lo que quieres practicar dentro del centro penitenciario, jala o no jala. Sí. Vamos a un pequeño corte y con esto regresamos porque todavía hay mucho que platicar. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV en el último bloque y ya nos íbamos a despedir y Laurence dijo, momento que va mi opinión. Entonces vamos contigo, Laurence. Lo que yo iba a comentar es que difiero en la opinión de que es algo que se debe analizar caso por caso. Me parece problemático que se deba analizar caso por caso, justamente por lo que comentábamos hace unos momentos. Si depende de que cada persona pueda hacer valer su derecho para expresar su religión dentro de sus propias particularidades, pues dejarías a muchas otras personas en un estado de indefensión. Creo que un Estado verdaderamente garantista establece un marco normativo que antemano permita las expresiones culturales, religiosas, que no atenten contra el Estado, que no atenten contra los derechos de los terceros, y ya a partir de eso estableces ciertas limitaciones. Es decir, permites un parámetro de libertad, que sería lo óptimo, y
establece ciertas restricciones ya de ciertas cuestiones que no se pueden, digamos, Pero traspasar. será tan fácil, sin un examen ex ante, será tan fácil que cada persona sepa como, uy, no puedo hacer esto porque aquí ya estoy transgrediendo. Pues las leyes no son tan específicas, o sea, el derecho penal sí tiene un mandato de taxatividad y de legalidad que exige que sea sumamente específico, pero las otras leyes no tienen por qué englobar todos los supuestos porque caen en la sobreinclusión o en la sobreexclusión. Si delimitas todos los supuestos posibles, alguno te va a quedar fuera. Entonces creo que es muy importante que los marcos normativos que establecen la forma en la que las personas pueden ejercer su libertad, pues contemplen simplemente ciertas categorías, ¿no? ¿Tú qué opinas, Renata? ¿Ex ante o ex post? Híjole, yo lo que creo, a mí se me hace como muy, o sea, creo que también, sí, o sea, no puede ser caso por caso, por lo mismo, ¿no? O sea, porque podría llegar a afectar los derechos de otras personas. Pero aquí lo que me llama la atención es que, igual lo comentaba mi compañera, ella decía, pero ni dentro de la misma religión de la Santa Muerte se ponen de acuerdo. Entonces, pues es como súper problemático que si ni ellos se ponen de acuerdo, entonces el Estado, pues, ¿qué va a entender o cómo va a adivinar? Pues no es adivino, vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero, o sea, aquí vuelvo y digo, como a mí se me hizo como muy jalado, por así decirlo, que el juez se haya hecho pues de la vista gorda prácticamente de, pues a ver, sabemos perfecto que hay centros penitenciarios que tienen su objeto de la Santa Muerte de este tamaño y que muchísimas personas que están dentro lo profesan. Y que en este asunto muy específico diga, híjole, como que ahí digo, como no sé, te digo, como que muy de la vista gorda de su parte, en mi opinión. Está cañón, ¿no? Justo cuando vemos imágenes que tristemente la hemos visto en la televisión y en redes sociales o videos de estos centros penitenciarios donde nos preocupa que haya droga, nos preocupa que haya armas, nos preocupa que haya extorsión, pero si en ese video de repente te pasan un San Judas de 2 metros, no es como que dices, "Ah, hay un San Judas", no, como que es la parte donde tú dices, ok, es religión y parece que no lo habíamos puesto, pero te voy a dejar que defiendas tu punto del caso por caso. O sea, lo que yo creo que, no, coincido totalmente con que las leyes tienen que dar un marco que permita el ejercicio de las libertades, pero siempre va a haber un margen interpretativo, que es donde van a estar estos grises que se tienen que valorar en el caso. O sea, a eso me refiero con el caso por caso. O sea, no podemos llegar a absolutos de no, el Estado no puede interferir a menos que te lesiones. No, o sea, a estos absolutos son a los que creo que no debemos llegar. Sin duda debe haber un marco normativo que permita el ejercicio de la libertad religiosa, que permita la laicidad, o sea, bueno, que tenga un principio de laicidad, que establezca separación iglesia-estado, pero en este ejercicio de interpretación que va a existir siempre, es donde están los grises, que es donde se tiene que valorar, ¿no? Si en el caso concreto, pues el Estado puede o no intervenir en el ejercicio religioso de una persona. Eso es lo que creo. Toma postura en este debate que tenemos. Sí, no, creo que tristemente el Estado no tiene la capacidad para ir caso por caso. No se podría, ¿no? Si hoy tristemente tenemos marcos normativos que nos están invitando a regularnos, si hacemos un caso por caso, si no se atienden ahorita, que los tenemos, imagínense, no habría la forma de que el Estado pudiera estar esa parte. Lo que sí es que hay que potenciar la capacidad del Estado, no como paternal, sino como regulador. Pero, ojo, hay que buscar un Estado que no sea racista, que no sea clasista, que no sea xenófobo. El sueño. El sueño, exactamente, algo así. ¿Por qué? Porque ese tipo de sentencias indirectamente crean una violencia sistémica que se transcribe a lo que llegamos a pensar. Si nosotros agarramos y preguntamos aquí en la zona centro donde estamos, oye, ¿qué opinas de la Santa Muerte? Te van a vincular de inmediato a la parte de Mixcalco, a la parte de Tepito, a la parte de La Merced, a la parte de Pino Suárez. Puntos muy conflictivos y muy de alta delincuencia en la Ciudad de México, pero omiten que también hay personas, empresarios que tienen su altar a la Santa Muerte ahí en su oficina. ¿Por qué no está mal ahí? Porque esa persona es un bien a la sociedad, genera empleos, mira cómo se viste, es blanco. No, pero el otro, no, híjole, no, ahí es malo. Entonces, si ese tipo de sentencias a través de dictámenes que son muy personales de los colegios magistrados, de los jueces en sí, se basan en criterios racistas o clasistas, lo único que van a hacer es estar difundiendo esta idea de
la Santa Muerte es mala porque eso es lo que creen los delincuentes, eso es lo que creen los pobres. Tocaste el punto que ya casi se me va y que quería tocar con todos ustedes. Y es, o sea, a la persona que le toque este caso o a las personas cuando es un tribunal, a la persona juzgadora, tiene un bagaje filosófico, un bagaje cultural y un bagaje religioso con el que analiza estos casos. ¿Qué debe hacer la persona juzgadora ante esto? ¿Tiene que hacer a un lado sus creencias o está bien que transmita su forma de pensar y lo ponga en una sentencia? Cuéntame. Definitivamente no, porque pone en un lugar muy peligroso los derechos humanos. Porque si así fuera, cualquier cosa que atente contra su estructura espiritual o moral o ética personal, entonces quedaría fuera de la ley. Entonces te pone en un lugar muy peligroso para seguir este camino de la progresividad de los derechos humanos. Entonces, un poco, yo creo que definitivamente los juzgadores son seres humanos y eso no se les va a quitar. Y precisamente... Por ahora. Y precisamente dirían por ahí y dirían algunas tendencias filosóficas, lo humano, que jamás lo humano se nos sea ajeno, ¿no? Porque precisamente por ser humano tendríamos esta capacidad de a veces indignarnos, ¿no? Que es de ahí de donde tiene que nacer este tema de que como juez tienes que tener cuidado, mejor dicho, ¿no? Más que en hacer algo. O sea, creo que al final del día es tu opinión personal, y más allá que tu opinión, tu pirámide de valores no tiene que influir o retratarse al menos hasta agotar, digamos, todo lo que conduce un marco de, ya hablaron ellas, de que tiene que tener ya de sí, ¿no? O sea, creo que hay que agotar esos recursos y, o sea, hasta último, pues yo diría, y bueno, o sea, sigo diciendo, eso es algo muy peligroso poner la opinión personal o valores o moralidad, ¿no? Por encima. Y nada más, ya, para ir cerrando, creo que invitar al auditorio siempre es muy sano y en esta ocasión creo que invitar a acercarnos, quizás por curiosidad, acercarnos un poquito más a estas expresiones religiosas, ¿no? Desmitificarlas como algo que va a ser del diablo o va a ser algo negativo para nuestra cultura incluso, ¿no? Sino valorarla como quizás otra expresión más, respetarla y darle la oportunidad de saber siquiera qué es, ¿no? Entonces, creo que ese es un aporte importante de estos espacios e invitar a la comunidad a buscar información, acercarse a buscar. En Internet abunda muchísima información porque es uno de los canales más importantes por donde se distribuye la información acerca incluso de los rezos, etcétera. Pero ¿qué Entonces, tal? Cuando yo les dije que vi un video en YouTube, me juzgaron que no era una fuente digna y era la información que yo traía al programa. Luisito, no. No. Puede que sí, o sí, quién sabe, pero ese será debate de otro programa. Híjole. Entonces, eso y al final siempre creo que darle el margen del respeto a las creencias de otras personas, porque Sí, ahí claro. empezaría la paz. Bueno, al menos yo creo, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya me quedé con la duda de si en serio tienen un video sobre este tema. Sujeto. Comunica, Sí. tiene un video en el que va a la antigua cárcel penitenciaria Topo Chico, que era de las más peligrosas del país, y justamente va por las instalaciones grabando las condiciones en las que vivían esas personas. Yo creo que ese contenido sí es valioso, o sea, te está enseñando las condiciones en las que vivían personas, y justamente en ese video de Luisito Comunica, enseñan un espacio enorme donde veneraban a la Santa Muerte. Dicen, no, y aquí veneraban a la Santa Muerte. Como si eso tuviera que ver con la Con la peligrosidad delincuencia, ¿no? del penal. Claro, te lo hacen parecer como eran tan malos estos. No lo recuerdo, pero Es que uno la- está viendo el esa discurso. decadencia de la Pero va cárcel y te provocando dice, estereotipos, Ajá. ¿no? O sea, Ah, claro. te dicen, redes no, sociales y... Exacto. Sí, claro. aquí trataban personas, aquí pasaban todo tipo de cosas y te muestran ese espacio, ¿no? Pero ya regresando a la conclusión a la pregunta, que vayan a ver el video si quieren. Sí, sí, sí. Creo que los derechos humanos de las personas nunca deberían de estar sujetos a la opinión personal de nadie. O De sea, otras eso es la razón por la que los derechos humanos son contramayoritarios. Uno no sujeta el derecho humano de una minoría a lo que opine la mayoría. Pero sí a lo que opinan las personas que ocupan los puestos más Exactamente. altos del Poder Judicial, ¿no?
afortunadamente o desafortunadamente. Por ejemplo, creo que en las integraciones de las diferentes cortes podemos ver que hay personas con tintes más conservadores y tintes más liberales. El punto es fundamentar la decisión en un verdadero análisis e interpretación del derecho, de una aplicación de la metodología que te permita sostener una conclusión. O sea, creo que nunca es válido simplemente dejar que tu postura influencie el resultado final, el veredicto, el sentido de la sentencia, sino realmente la aplicación del derecho. Hay formas. Y creo que es un problema, o sea, creo que justamente a mí me preocupa en lo personal mucho esto que vemos de repente en redes sociales, que los derechos no se debaten. Y es una postura que a mí me parece preocupante, ¿no? Sí, Y creo que cuando uno se pone en esa postura de decir, no, 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 esto ya está dado, no se debate, pues justamente permites que haya movimientos de derecha que lleguen a ocupar como la decisión en Estados Unidos, ¿no? A ver, Renata, vamos contigo, tus conclusiones, por favor. Sí, o sea, yo coincido totalmente con lo que han dicho. Y a ver, aparte, la justicia no es ciega, ¿no? O sea, quien diga esa frase de la justicia es ciega, pues no. No. Al contrario, tienes que quitarte tu bendita para ver, pues sí, el caso que estás resolviendo, la persona que está tal cual, pues bueno, impugnando algo o como tal. Entonces, eso es lo que yo concluyo, ¿no? Que no pueden inferir las opiniones personales ni los estereotipos, porque creo que sí, todas y todos estamos llenos de estereotipos. Entonces, al contrario, sacudírtelos, quitártelos, ponerte como una toga pues, transparente, no sé, y ver el caso, analizar, pues sí, perfecto, la persona, los hechos, la situación y todo. Eso es lo que yo concluyo. Ser neutral en situaciones de desigualdad no es justicia. Y creo que eso es un Exactamente. súper punto. Daniela, tus conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que justo hay que valorar aquí que estamos hablando de personas que están recluidas de su libertad en un centro penitenciario y que este país está hundido en una crisis de derechos humanos sin precedentes y que para poder salir de aquí, que yo creo que no soy la única que muchas veces neta se sienta a preguntarse genuinamente como, puta, ¿cuál es la puerta de salida? Y yo creo que he llegado, si tengo algunas respuestas claras, es dejar de ver a esas personas a las que tal vez cometieron un delito como gente enferma, como gente mala, sino como gente que estuvo determinada por ciertas condiciones de vida y que algo lo llevó a esa situación y que tal vez si a mí no me hubieran atravesado tantos privilegios en la vida, estaría ahí, ¿no? Y tener claro estos, entenderlos como personas, es el punto base del que tenemos que partir. Y si los vemos así, negarle a alguien que profese su religión en sus tiempos libres parece una locura, ¿no? O sea, como, ¿por qué haríamos eso? Pero la irracionalidad de esa decisión solo se puede ver con esa claridad a partir de asumir que estamos tratando con gente de carne y hueso tan dignos como cualquiera de nosotros. Qué duro y qué cierto. Conclusiones, por favor. Conclusiones. Híjole. Pues sí, yo creo que es importantísimo que al momento de emitir los juicios, inclusive que también nosotros como personas, quitarnos la parte del estigma, ¿no? Ser neutral en condiciones de desigualdad, pues es no ser neutral, ya lo dijiste. Entonces, creo que esa sería la parte de la invitación. También el buscar empezar a romper esos estigmas que están de forma tan negativas en muchas condiciones que nos han dicho que es lo malo porque no es lo correcto, porque no busca el orden y el progreso. Nos va a ayudar bastante. Empezar a debatir cosillas como estas es importantísimo, porque si nos casamos con una sola idea, por más progresistas que queramos ser, vamos a terminar una relación de poder donde yo soy progresista, tú eres conservador, yo tengo la razón porque yo busco los derechos humanos y tú no. Entonces estaremos literal como el meme, no, te convertiste en lo que juraste destruir y vamos a caer en lo mismo. Entonces creo que sí, pues también la invitación al Estado. Hay que buscar un Estado menos, bueno, no racista, no patriarcal, no clasista, no xenófobo, empezar a entender que están gobernando para una ciudadanía que es muy diversa. Inclusive cualquier lugar de la República Mexicana es súper diverso. La Ciudad de México también es muy, muy diversa. Y si queremos entender sentencias como estas, por ejemplo, en la parte bueno, de este tema, a raíz de lo que yo considero correcto en la Ciudad de México, voy a invisibilizar que es en Chiapas, que es de alguna comunidad, que no sabemos por qué está en prisión. Puede ser una persona que
Hay un documental de Presunto Culpable que a mí me encanta, con el simple hecho de es que, híjole, la persona que quiso secuestrar a una persona es morena, tú eres moreno, vente para acá porque encajas en esa... Entonces, cosillas así es invisibilizar y ser violentos. Entonces, para mí esta sentencia fue un acto discriminatorio y fue un acto muy violento por parte del Estado. Muchas gracias. Isais, vamos contigo. Pues justamente creo que un poco retomando el tema del culto a la muerte, es esta idea que tienen, creo yo, es la propia apropiación de lo que en algún momento nos vendieron como, es que después, ahorita sé pobre porque después en los cielos vas a ser muy rico. Y creo que lo que está generando, porque del 2001 para acá se está cada vez aumentando más la fe en esta expresión religiosa. Y creo que se están apoderando de ese discurso, ¿no? Que la clase, más bien, que no hay, que se borran las clases incluso, que la concepción de muerte no se refiere a algo negro, oscuro, sino que se refiere a esta muerte como forma de igualdad, como de un terreno de donde no hay igualdad en ninguna parte, ni económica, ni siquiera política, ni social. Aquí en la muerte todos vamos a llegar, ¿no? Entonces, creo que recuperar eso también estaría increíble. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones. Un programa que disfruté mucho y que seguramente en casa también. Creo que el mensaje es claro y que tenemos que ser conscientes de que hay una deuda histórica con los más olvidados, con los más pobres y con muchos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y creo que darnos cuenta de eso, identificar el problema, ya es parte chiquita, pero parte del camino que tenemos que trazar hacia adelante. Yo soy Alejandro Telles y en nombre de toda la producción de Justicia TV, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.